Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 9:01. Hoy, martes 17 de noviembre del año 2020. Un año que usted debe marcar en el futuro, ¿eh? Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. En estos momentos está jugando la selección peruana, perdiendo 2-0 contra la Argentina en el Estadio Nacional de Lima. Ciertamente el marcador y tal como está terminando este partido no va ciertamente a tono con lo que ha ocurrido en la jornada. Hoy parece haberse escrito ciertamente el desenlace de una crisis política agobiante, asfixiante y trágica. Los últimos 7 días han sido brutales. Hoy finalmente ha aparecido Luis Fernando Araujo Enríquez, denunció uno de los desaparecidos, ¿no? Que fue secuestrado, él denunció que fue secuestrado por policías del Grupo Terna, y falta uno, falta Gabriel Rodríguez Medrano. No se sabe aún si pudo haber estado secuestrado y retenido junto a Luis Fernando Araujo Enríquez por los Ternas. La noticia de hoy, como les decía, el desenlace de esta crisis política agobiante con la salida de Merino, el breve, ha sido hoy el discurso de Francisco Sagasti, el presidente de la República, que debe completar el quinquenio, ¿verdad? La presidencia del señor Francisco Sagasti va hasta el 28 de julio del 2021 y en su mensaje ciertamente varias cosas que rescatar. Primero, el pedir perdón a las familias de los jóvenes que murieron, ¿no? Inti y Brian, a causa de la violencia excesiva, brutal de la policía, a los heridos y a los desaparecidos. Los padres de Inti y Brian, padre y madre respectivamente, estuvieron en las galerías del Congreso de la República y vaya que ese gesto cuenta. Los anuncios del señor Sagasti están básicamente, además del perdón, enfocados en la pandemia, en la economía y en la lucha contra la corrupción. Y algo más importante aún, que lo dijimos anoche en la entrevista con el señor Sagasti: ciencia y tecnología, porque sin ciencia no hay futuro. Entonces vamos a comentar el discurso del señor Sagasti, estas líneas maestras, este horizonte que nos está planteando el señor Sagasti hasta el 28 de julio del 2021, con la antropóloga Norma Correa y el ingeniero científico en computación Raghi Burhum. Ambos analizan desde sus trincheras, desde su expertise, lo que ha anunciado hoy el presidente Sagasti. Norma, Raghi, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Bienvenidos. A los dos, muchas gracias. Comenzamos Jaime, contigo, primero Norma. te quería agradecer por algo, te quería agradecer por la cobertura que has estado teniendo durante esta semana. De verdad, mucho de nosotros ha sido importante. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos hecho nuestro trabajo y hemos mostrado la situación y además estando del lado de la gente, ¿no? Que es lo más importante siempre en este oficio. Gracias por esas palabras, Raghi. Norma, quería comenzar precisamente hablando de las líneas maestras que nos coloca Sagasti de cara hasta el 28 de julio de cara al 28 de julio de 2021, en este tránsito de 8 meses. Ciertamente el pedir perdón es un gesto importante, ciertamente las líneas maestras de la pandemia, reconducirlas son importantes. El uso, eso vamos a hablar con Raghi en un momento, de la ciencia y la tecnología, y levantar esas banderas en un mensaje a la nación, no lo recuerdo con ese énfasis. Repetir la palabra jóvenes, creo que si hacemos una nube, esta típica nube de palabras, probablemente la palabra jóvenes sea la más repetitiva y reiterativa, para bien, en el discurso del señor Sagasti. Él quiso transmitir confianza. ¿Lo has recibido así? ¿Crees que Sagasti le devuelve la confianza al Perú después de toda esta crisis tormentosa?
Gracias, Jaime, por la invitación, ¿no? Y bueno, yo quiero sumarme a las palabras de Raj. La verdad que tu cobertura en estos días ha sido muy importante, le hemos seguido. Gracias. Y sobre todo el énfasis que tú vienes dando a la situación de los jóvenes que han sido asesinados, los desaparecidos. Yo creo que es un tema que no debemos dejar de hablar, De ¿no? ninguna manera. Ahora, yendo a los temas de las líneas maestras del discurso, ¿no? Bueno, yo pienso que claramente el discurso del presidente Sagasti ha sido exitoso, se ha recuperado la esperanza, ha dado un tenor de tranquilidad, ha transmitido una vocación de conciliación con el Congreso, y yo creo que hemos percibido eso, tanto a nivel de lo que ha dicho en el discurso como a nivel del lenguaje corporal. Esto lo hemos seguido todos por la televisión, ¿no? Ha sido, por ejemplo, el gesto que tuvo él al finalizar el discurso de visitar a las diferentes bancadas, lo hemos visto ahí con sus colegas del Congreso, y yo creo que ese es un mensaje importante luego de estos días tan difíciles que hemos tenido como país, de tanta polarización y tanta, digamos, dificultad para poder expresar, digamos, acuerdos sobre asuntos que eran, digamos, indispensables para la gobernabilidad democrática. Ahora, yendo digamos, aspectos, digamos, positivos y también aspectos donde percibo ausencias, ¿no? En cuanto a lo positivo, yo creo que, digamos, ha sido claro un mensaje alrededor del fortalecimiento de la institucionalidad, alrededor de la importancia de garantizar elecciones transparentes y dentro de los plazos, lo que ha mencionado alrededor de la lucha contra la corrupción, su compromiso por continuar indagando alrededor de la verdad de esta situación tan dolorosa que han afectado a nuestros jóvenes, ¿no? Además de los anuncios ya puntuales alrededor del tema de la educación, la importancia de la mejora de la conectividad, por ejemplo, y la recuperación de las clases perdidas, ¿no? Ahora, en cuanto a aspectos que a mí, en lo personal, me hubiera gustado escuchar más, y seguramente tendremos más detalles en este discurso en el que presentará al gabinete, tienen que ver con todo lo que se refiere tanto al aspecto de la reactivación económica, pero también a la situación social. Jaime, no olvidemos que esta pandemia supone una crisis para nuestro país sanitaria, económica, social y, bueno, y desafortunadamente en estos últimos días política. Vamos a tener un aumento importante de la pobreza. Al final, el presidente ha mencionado la iniciativa Hambre Cero, pero yo creo que es algo que claramente hay que profundizar en un contexto donde 3.3 millones de peruanos van a caer debajo de la línea de la pobreza. Ragui, a ver, mi abuela decía siempre, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero ciertamente hay un aire de esperanza, de que la crisis baja, ¿no? De que la confianza podría ser devuelta, sobre todo a la juventud que ha sido protagonista en esta historia y en esta crisis. Pero conduciéndonos fundamentalmente a las líneas maestras de la ciencia y la tecnología, que es tu rama y tu campo, y además recogiendo el señor Sagasti, yo diría atrevidamente, alguito de lo que hablamos anoche aquí con él, parece que chapó la flor y lo colocó en el discurso. Y ciertamente era algo necesario que plasmar. Ahora, la pregunta es, una cosa, como te decía, es el dicho, la expresión, las ganas, el deseo, la voluntad, pero otra es llevarlo al campo, llevarlo a la práctica. Y todos estos meses de pandemia, varias veces hemos conversado contigo y siempre nos encontrábamos con la burocracia y la pared del Ministerio de Salud. No lo digo porque actúen de mala fe, sino porque probablemente tengan un campo de acción limitado, porque probablemente falta un poco de riesgo o arriesgarse. ¿Será posible que el señor Sagasti pueda derribar esa barrera, ese muro, para tomar la asesoría, el brazo de la ciencia y la tecnología, para reconducir una estrategia mucho más eficiente y certera contra la pandemia? Bueno, no sé si es que podrá hacerlo, pero tiene que hacerlo, ¿no? Porque básicamente ¿cómo? Pues a ver, demos luces. Sí, demos luces. Mira, aquí lo que está sucediendo un poco es que habíamos estado teniendo un problema generacional, inclusive dentro del mismo MINSA, ¿no? Y lamentablemente eso también se ha reflejado en todas las, digamos, la situación política en la que hemos estado, ¿no? Millennials y centennials, que, digamos, trabajamos un poco distinto, trabajamos un poco más rápido, trabajamos un poco más intenso, representamos el 50% de la población del Perú, no es un número pequeño. Y la manera como trabajamos es distinto, ¿no? Entonces, yo pienso y tengo esperanza de que, digamos, esa agilidad que venga con todo este tema de sin ciencia no hay futuro, que sea adoptada,
y que podamos hacer soluciones juntos, ¿no? O sea, no es que no ha habido la voluntad del sector privado, y han mencionado el sector privado, no es que no ha habido la tecnología ha estado ahí, no es que no sabíamos cómo hacerlo, sabíamos cómo hacerlo, simplemente habíamos tenido problemas de voluntad política. Claro. Entonces, en este caso, él, bueno, con su discurso está trayendo la voluntad política. Yo pienso que el resto de cosas es simplemente ejecutar, ¿no? Claro, claro. Norma, algo fundamental, los jóvenes, nuevamente, en la nube de las palabras del discurso del señor Sagasti o del presidente Sagasti, ciertamente la palabra jóvenes ha sido la más repetida. Y él recordaba, en sus épocas de muchachón, que, como a todos los jóvenes, cuando fuimos algunos, nos ha pasado, digo veinteañero, pues, ¿no? Es que queremos las cosas para ayer, ¿no? Queremos que esto cambie ya, ¿no? Queremos que se escriba rápidamente una nueva constitución, queremos esto y el otro. Es la brisa de la juventud que quiere todo para ayer y además tiene esto, tiene a la tecnología a su alcance. Y esa es, creo, la gran diferencia con generaciones anteriores, que la inmediatez no fluía como fluye ahora. El señor Sagasti, recordando sus épocas de muchachón, decía que también él aspiraba a eso y que luego, con los años, se dio cuenta que tomaba mucho tiempo. ¿Cómo buscar un término medio para, ya que se ha acercado, ya que ha buscado el discurso y el protagonismo de los jóvenes, cómo puede el señor Sagasti realmente llevar eso a la práctica? Sí, bueno, yo diría dos cosas muy concretas, ¿no? Un primer tema, Jaime, hay que cerrar la brecha de miradas. Yo creo que esta situación ha reflejado que nuestro sistema político, nuestras élites, no han estado interpretando adecuadamente a los jóvenes del Perú en su diversidad, ¿no? En sus agendas, en sus intereses, ¿no? Por mucho tiempo han sido subestimados o incluso caricaturizados. Yo creo que luego de estos días queda claro que en general el sistema institucional peruano, tanto político como el sector privado, el sector académico, tiene que realmente tener una relectura sobre la juventud y cerrar, como te digo, esta brecha de miradas. Y una alternativa para ellos es justamente darles voz, darles plataformas, escucharlos. Ayer en tu programa, Jaime, el presidente lanzó esta idea, la posibilidad que el Acuerdo Nacional incluya un espacio para los jóvenes. A mí me parece una idea fantástica, ¿no? Y yo creo que por ahí deberíamos avanzar para cerrar esta brecha de miradas, avanzar en esa dirección. El otro tema concreto, Jaime, es que, mira, si evaluamos el conjunto de políticas públicas que se dirigen a los jóvenes en el Perú, el diagnóstico que vamos a tener es que son políticas desarticuladas, políticas de baja escala, políticas que de alguna manera están atrapadas en las inercias sectoriales, y es cierto que es un gobierno corto, es cierto, como se ha comentado también en tu programa, que el espacio para hacer reformas es limitado, pero eso no nos debe llevar a, pienso yo, digamos, evitar perder la oportunidad de levantar temas concretos. Y si hubiera una cosa concreta que podría hacer este gobierno dentro del tiempo que tiene, es generar una solución para un conjunto muy concreto de jóvenes, que son estos jóvenes de quinto de secundaria, que salen al mercado laboral en un momento muy difícil. Eso, el empleo. En un momento muy complicado, que requieren tanto fortalecer aquello que, digamos, esta situación de educación remota ha generado en, digamos, retrasos y brechas en su aprendizaje, pero también para facilitar su articulación a un mercado laboral que va a ser muy difícil. Yo creo que ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inserción laboral de los jóvenes, fortalecimiento de capacidades para el trabajo, es una agenda concreta, urgente, y que yo veo posible en estos meses, y pienso que en el Congreso va a haber pues absoluta coincidencia que este es un tema central, ¿no? Otro tema importante, Jaime, no quería dejar la oportunidad de mencionarlo, es lo que tiene que ver con los niños y los adolescentes, que también han sido grandes invisibles en muchas veces los debates públicos, han estado siempre presentes en las agendas que tienen que ver con desnutrición, con educación, claro está, pero yo creo que tenemos que también tener, digamos, claro que esta crisis, esta pandemia, ¿no?, ha sido especialmente o ha impactado muy fuerte a estos sectores más jóvenes de nuestra ciudadanía y requieren una respuesta, tanto aquellos que van a caer en la pobreza como aquellos que requieren soluciones urgentes para fortalecer sus habilidades educativas. Entonces ahí, Jaime, son cosas concretas que son posibles hacer en un gobierno corto, pienso yo. Algo que seguramente a ti también, Ragui, te llamó la atención
es el plan acelerado para expandir el acceso a Internet de manera eficaz y rápida posible. Y a mí lo que inmediatamente se me vino a la cabeza es 5G. O sea, es la asociación inmediata. ¿Lo ves viable, digamos, en el corto, en el mediano plazo? ¿O cómo transitar hacia el 5G? Porque la verdad sea dicha, el gobierno del señor Vizcarra no se quiso meter mucho en el tema. Sí, bueno, ahí lo que tenemos que hacer antes, para hacer 5G hay una infraestructura que tenemos que desplegar, que no lo podemos hacer en 8 meses, pero tenemos que ver cuál es la infraestructura que sí tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la red dorsal nacional, donde ya hemos invertido 333 millones de dólares en eso, claro, y no la estamos utilizando. ¿Y por qué no la estamos utilizando? Es porque el costo por megabit es de $27, ¿no? Megabits por segundo. Entonces, lo que sucede es que a pesar que el Perú mismo ha pagado por esta red dorsal, la mayor parte de instituciones no pueden pagar por acceso a esa red dorsal. Entonces, si realmente querría hacer algo para eso, se trataría de ver exactamente qué es lo que está pasando con esos contratos y, digamos, con esas concesiones que se están teniendo para darle acceso. Es nuestra red, ¿no? Es un poco ridículo que no tenemos acceso a nuestra propia red. Y además de eso, la red dorsal solo te da acceso para costa y sierra. Tenemos el problema de la selva, ¿no? La selva no puedes ir y poner fibra óptica así nomás. Entonces, normalmente eso se hace con puentes satelitales, satélites de telecomunicaciones. Resulta que algunos de nuestros países vecinos, como por ejemplo Bolivia, tienen satélites de telecomunicaciones. Y en el pasado hemos tenido conversaciones con ellos para hacer intercambio de imágenes de nuestro satélite óptico por los servicios de telecomunicación. Son 2 diferentes tipos de satélite. Uno toma fotos y el otro es para comunicaciones. Y simplemente hacer un pacto, ¿no? Entonces, si realmente queremos hacer algo, no tenemos que lanzar un satélite de telecomunicaciones e invertir $400 millones más en uno nuevo, sino simplemente agarramos un pedazo de eso. Hay maneras, o sea, con infraestructura que ya está hecha, pero se tiene que tener la voluntad. Pero claro, pero ahí está, digamos, dar esas luces a un gobierno que ha entrado así, digamos, sobre la marcha, que no fue elegido por voto popular, pero por voto del Congreso, que a su vez son representantes de la población, una población que mayoritariamente pidió un cambio, una población que mayoritariamente no reconoció la legitimidad del señor Merino y su presidencia y su gabinete. Ciertamente el señor Sagasti, Norma, en todo momento ha repetido que la clase política no ha estado a la altura de lo que se requiere, ¿no? Que el costo ha sido muy alto y hasta en 2 o 3 ocasiones volvió a rendir el homenaje debido a Inti y a Brian y que harán un reconocimiento público a la labor de los jóvenes, un poco lo que hablábamos ayer, pero mirando este reconocimiento, hay un escenario que inevitablemente se nos viene desde mañana. Y se le viene fundamentalmente al gobierno. Digo que se nos, porque la calle ha entrado, la juventud ha entrado también como copartícipe de esta situación. Entonces, ¿por dónde ir conectando con este reconocimiento versus lo que queda en el Congreso también, que es otro tema? Es decir, los congresistas no se van a quedar ahí callados, por ahora lo están, ¿no? Tal como cuando llamaban lista a Luna Morales y a Merino de Lama, pues estaban en evidente silencio. ¿Por dónde debe plasmarse este mensaje para ti? Sí, bueno, también a través de lo que vemos en las propias manifestaciones que continúan, el día de hoy ha continuado las manifestaciones, lo que vemos en las redes, para los diferentes sectores movilizados de los jóvenes, es muy importante que haya justicia, verdad y reparación alrededor de los hechos de las protestas. Y yo creo que ese es un punto, digamos, de partida no negociable. Es muy importante para la legitimidad del gobierno poder responder adecuadamente sobre estos hechos. Ahora, sabemos que es un gobierno corto, sabemos que plantear una agenda, digamos, grande de reforma policial muy posiblemente no den los plazos, pero eso no quiere decir que no se abre el espacio para conversación. ¿Sabes qué, Jaime? Yo realmente creo que en este contexto lo que hay que evitar son los temas prohibidos. Yo creo que hay una agenda de gestión pública que va a seguir alrededor de las urgencias que sabemos requiere la pandemia, la reactivación económica, la respuesta social al incremento de la pobreza y de la vulnerabilidad y el tema institucional, las elecciones
y la independencia de los poderes, ¿no? Pero, paralelamente, debería haber espacios, y yo creo que el presidente Sagasti es una persona que tiene, digamos, una vocación dialogante, y es una persona que tiene un criterio muy, muy amplio, intergeneracional, multidisciplinario, que yo creo que él va a saber comprender la importancia de poder generar espacios para que se canalicen discusiones que son de interés de los jóvenes. Y es verdad, es difícil identificar, digamos, una agenda homogénea. Hay algunos sectores que, por ejemplo, se interesan, como tú mencionabas, alrededor del tema constitucional. Hay otros sectores que no tienen esa agenda tan clara, tienen otros intereses alrededor, por ejemplo, del empleo o alrededor de la renovación de la política. Yo creo que es bien importante que no se pierda la oportunidad de canalizar esos espacios. Creo que el Acuerdo Nacional es una buena solución para darle organicidad a esta discusión. Lo peor que podemos hacer, Jaime, es pasar la página. Pasar la página y anular conversaciones. Claro, exactamente. No se puede pasar la página. De hecho, la página se sigue escribiendo, ¿no, Ragui? Es decir, tenemos ciertamente retos fundamentales, básicos, elementales, ineludibles, como la pandemia, el empleo, y ir rescatándonos a nosotros mismos, trazar cosas concretas sobre las pruebas moleculares, comprar más pruebas moleculares, comprar o separar, en todo caso, seguir separando más vacunas para el coronavirus, que eso debe ser ya en el primer semestre, calculamos, del próximo año. Allí, digamos, ¿cuánto puede plasmarse en todo ese reto? Porque hay varios señalamientos a la tecnología y por eso es la razón de haberte invitado, ¿no? Porque no es solamente las conexiones a Internet, afianzarlas, ha tocado la educación virtual, en fin, equipo tecnológico, repito, para la educación remota. Es decir, hay retos muy concretos que van de la mano de la tecnología. Eso, sin duda, es bueno que se ponga en un mensaje. ¿Cómo ves tú, digamos, concretar eso? Comencemos, si quieres, desde el punto de vista de cuánto nos va a costar, cuánto va a costar implementarlo y todo eso. Claro, yo creo que tenemos que retroceder un poco y mirarlo de un nivel un poco más macro, ¿no? O sea, si escuchamos un poquito lo que estaba hablando el presidente, ahora él mencionó, sin ciencia y tecnología no hay futuro, y dijo y tecnología también, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología estamos hablando realmente de la digitalización de nuestro gobierno. Y la digitalización de nuestro gobierno no es simplemente cuánto nos va a costar y cuánto tiempo va a ser, sino es un conjunto de estrategias que tenemos que hacer. O sea, esta semana, como parte de las protestas, hemos visto a grupos como Anonymous, ¿no? Que son grupos de hackers internacionales que estaban atacando diferentes servidores del gobierno, ¿no? Y eso ha sido con, digamos, un grupo que en este caso ha estado intentando protestar con el resto de peruanos como yo, que hemos estado en la avenida Bancay todos los días, protestando de manera pacífica. Entonces, en este caso, Anonymous también ha revelado una deficiencia que tenemos en el Estado peruano. O sea, han encontrado passwords de servidores militares que la clave era ABCDE, ¿no? Han encontrado el servidor actual o sea, si tú vas a la página web del congreso.gov.p, te vas a dar cuenta que el certificado todavía no es válido. O sea, significa que desde el jueves o miércoles, cuando se bajaron el servidor, todavía el servidor, digamos, está expuesto para un ataque de un tipo que se llama Man in the Middle. Simplemente no tiene certificado de seguridad. Te va a decir en tu browser que no es seguro. O sea, ya han pasado tantos días. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hemos encontrado servidores del MINSA también con passwords que puedes googlear. 1, 2, 3, 4, 5. No hay seguridad. No. Y no me estoy ni siquiera burlando, sino estoy diciendo No, digo, o sea, reales, es ¿no? lamentable, ¿no? Tragicómico. Claro. Entonces, eso te tienes que hacer la pregunta de por qué estamos en esa situación. Y es porque no hay una estrategia completa, ¿no? De qué significa digitalizar el gobierno. No es simplemente ir y comprarle licencias a Microsoft o Oracle, instalar una cosita aquí, sino es un conjunto de procesos, es una estrategia, es tener un grupo que esté a cargo de digamos, seguridad para todo el gobierno.
Imagínate si existía un grupo que realmente querría hacer daño. Ellos atacarían directamente a la SUNAT, a RENIEC, a la compañía de electricidad. O sea, estamos hablando de cosas básicas, fundamentales y críticas que tenemos que mirar dentro del proceso de digitalización de un gobierno, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante y un poco más. Ojalá que este gobierno vaya a poner las piedras necesarias para poder hacer ese tipo de cambios y mejoras. Pero eso, Norma, también pasa por, no sé si es un asunto generacional, no sé si es un asunto de conocimiento limitado de las tecnologías, pero eso te dice mucho de lo vetusto que es el Estado, ¿no? El Estado como tal y el Estado por sus propios funcionarios. Entonces, ahora que el señor Sagasti ya es el presidente y está confeccionando su gabinete, ¿cómo proyectarías tú los perfiles en consonancia con ese discurso de formatear el Estado peruano? Porque eso es lo que está faltando en buena cuenta, formatearlo y actualizar el sistema operativo, pero de años. O sea, el Estado es Windows Vista. Entonces, ¿no? Ahorita le va a saltar el doctor Watson, es Windows 2000, es una cosa vieja, ¿no? Pero hay otros temas, si me permites hablar de esto. Por ejemplo, hay de ahí vamos contigo, Norma. También. Por ejemplo, bastante software que utilizamos en el gobierno peruano en general, es muy normal utilizar software pirata, ¿no? Por ejemplo, software que ¿no? ha sido comprado en Wilson, ¿no? Y Claro. es algo que miramos para el otro lado y lo decimos que es algo totalmente normal, ¿no? Claro. Pero no es normal y es algo muy peligroso. Muy peligroso porque tú no sabes qué otras cosas están instaladas en ese software. Así es. Entonces, así es. ahí estamos hablando de cambios, no solo de poner la última versión del software, sino también de explicarles por qué el licenciamiento es importante, por qué es un problema de seguridad, por qué el presidente no debe estar hablando por WhatsApp, sino debe tener su propio sistema encriptado. Son cosas que se pueden hacer, que son fáciles, pero requieren también educación de otra generación que ha crecido con diferentes tipos de tecnología. Norma. Sí, bueno, justo en esa línea, ¿no? Bueno, queda claro que uno de las agendas, ¿no?, que se puede avanzar, digamos, en estos meses también es fortalecer el gobierno abierto, ¿no? Yo creo que han habido ahí iniciativas que, digamos, desafortunadamente no han tenido la continuidad que han podido tener también en el marco de tantos cambios ministeriales. Esperemos que si hay de alguna manera estabilidad se pueda avanzar en esa dirección. O sea, y yo creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta la importancia, por ejemplo, de que el Estado tenga una buena base de datos de los hogares para poder llevar la asistencia social de manera oportuna, o la importancia que se fortalezcan todos los sistemas digitales para, por ejemplo, avanzar en una inclusión financiera que responda a esta situación de emergencia en la pandemia, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta alrededor del tema del gabinete, ¿no? Bueno, se ha hablado, bueno, como ya es, digamos, ritual, ¿no? En la política peruana han circulado una cantidad muy importante de listas y hablando del WhatsApp. Hablando del WhatsApp, por ejemplo, como bien señala Raji, yo creo que es bien importante tener presente que es correcto, tienes que tener un criterio de pluralidad. Pero también yo quiero levantar algo, Jaime, que me parece que no se dice lo suficientemente claro. Tenemos que también tener un gabinete que refleje al país. No puede ser un gabinete limeño, ¿no? Entonces yo sé que es complicado y bueno, el presidente ayer lo ha declarado en tu programa, él está abierto a posibilidades, personas que ya tienen experiencia en diferentes gobiernos, que me parece importante, tenemos que construir sobre la experiencia, tiene que haber su dosis también de renovación, personas que pueden ser conocedoras de los temas, pero no necesariamente han pasado por la gestión pública, también creo que van a ser perfiles interesantes, pero yo creo que este tema de diversidad, pensarlo, ok, tienes el tema de género, pero también tienes el tema regional, yo creo que es bien importante eso. Norma Raggi, muchísimas gracias. Valioso el análisis que nos han traído al programa esta noche nuestros televidentes. Estoy seguro están muy agradecidos. Norma Correa, antropóloga, Raggi Burgum, ingeniero científico. Muchísimas gracias. A ver,